Bienvenidos nuevamente a los videos de historia. En este caso vamos a estudiar un tema muy interesante en la historia del siglo XX, que es ni más ni menos que el nazismo. Y para poder comprender cómo se forma el nazismo, cómo se gesta en Alemania, claro está que tenemos que hacer referencia a una Alemania que estaba en crisis en lo que era el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y, claro está, la Segunda Guerra Mundial. Y esta crisis propia de Alemania se debía a que Alemania había sido uno de los países más afectados luego de la Primera Guerra, tal como muchos países del mundo, sobre todo las potencias que habían participado en esta Primera Guerra. Y luego de la Primera Guerra, en este periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda, la crisis no solo se hacía sentir en Alemania, como decíamos, sino que esta crisis, sobre todo económica, financiera, que había hecho quebrar a bancos, que había traído miseria a muchas naciones, también se hizo sentir, como decimos, en todo el mundo. Alemania fue la máxima perdedora y se vio abocada a un gran desorden interno. Vamos a poner el concepto de desorden porque es muy interesante, porque este desorden interno trajo, si se quiere, aparejada la formación de una nueva república alemana que se otorgó gracias a la famosa Constitución de Weimar en el año 1919, que establecía una república federal, es decir, una república federal alemana, en que se preveía el sufragio universal. Entonces, la agitación política propia de este periodo de crisis provocó también la aparición de numerosos partidos, entre ellos el Partido Obrero Alemán. Y estamos viendo aquí una figura muy interesante, que es ni más ni menos que Adolf Hitler, uno de sus miembros. Si bien era parte de este Partido Obrero Alemán que surge en 1919, en 1921 lo convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Pero les cuento que en 1926, como un hecho trascendental también en Alemania, esta República Federal Alemana es aceptada en la Sociedad de Naciones. Pero sigamos también un poquito más adelante, porque Alemania estaba debilitada económicamente, como decíamos, producto de esta crisis propia del periodo de entreguerras. Y el partido de Hitler, mejor conocido como Partido Nazi, es decir, Nacional Socialista Obrero Alemán, había ganado varios adeptos. Entonces se organizó, entre otras cosas, y ahora sí vayamos a explicar qué es este logo, una milicia armada, compuesta por la sección de asalto, es decir, la SA, y por la SS, que estamos viendo el logo aquí, que eran escuadrones de protección. Y la historia sigue, porque en las elecciones de 1932, los nazis consiguieron más de 1/3 de los votos, y el 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado por el presidente Hindenburg
canciller de Alemania. Hasta aquí entonces Hitler iba ganando terreno. En solo 10 meses, les cuento, Hitler transformó radicalmente la estructura política de Alemania. Reformas muy importantes. Y en ese mismo año, les cuento, se incendió lamentablemente el Parlamento alemán. Por ende, el 23 de marzo siguiente, es decir, de 1933, se volvió a abrir, se volvió a reconstruir este parlamento que había sido incendiado. Y comenzó así lo que se conoció como la era del tercer Reich. Nombre que ustedes van a sentir nombrar, es decir, lo que se conoció como la era del Tercer Imperio. Y sigamos aún más, porque Hitler obtuvo plenos poderes en este momento para poder gobernar por decreto 4 años. Comenzando así, como decíamos, esta era del Tercer Reich con Hitler en la cabeza. En octubre de 1934 muere el presidente Hindenburg y Hitler ocupa su lugar con el título de Reichsführer, rodeándose de hombres como Goebbels y otros hombres muy importantes, amiguitos de Hitler, que lo van a acompañar en su presidencia. Entonces, en el octubre del 34, Hitler ocupa el cargo de Hindenburg. Muy bien, sigamos un poquito más, porque la doctrina política del nazismo, propia del partido de Hitler, expuesta ahora sí en su obra, en la obra que redacta Hitler en 1924, donde exponía sus ideas, como estamos viendo aquí, Mein Kampf, o también conocida como Mi lucha, traducida al español. Esta obra lo que hizo, claro está, Hitler, que fue el que la redactó, fue, digamos, exponer las doctrinas propias de este nacionalsocialismo exacerbado, que claro está, luego va a derivar en un racismo, en un nacionalsocialismo terrible, que consideraba, por ejemplo, inferiores a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, por ejemplo, y desde el año 1933, es decir, antes de que Hitler ocupara el lugar de Hindenburg, se abrieron campos de concentración, en donde, fundándose en las ideas propias del partido nazi, se enviaron a presos políticos, judíos, gitanos, revolucionarios, a sufrir las peores de las torturas y, claro está, en muchísimos casos, la muerte. Al mismo tiempo que estaban los campos de concentración, Alemania, les cuento, se lanzó a la urgente tarea de recuperarse económicamente. Y en 1939 ya era la segunda potencia mundial, por lo cual había ganado el respeto de muchos países y otras potencias del mundo, sobre todo, claro está, la segunda potencia mundial a nivel económico. Se había recuperado muchísimo luego de la crisis del periodo de entreguerras. Ahora bien, la Segunda Guerra Mundial, como vimos en nuestros videos, se va a originar por la ofensiva política del nazismo, que no era bien vista por muchas otras naciones
del mundo. Por eso los invito a que vean nuestros videos de la Segunda Guerra Mundial para ver cómo el nazismo empieza a sufrir diferentes ataques de diferentes potencias del mundo y para conocer un poco cuáles fueron las atrocidades propias de este periodo en el cual Hitler tuvo el poder en Alemania. Muy bien. Correctísimo. Ahí ustedes pudieron observar el video de la Alemania, cómo es que llega Adolfo Hitler al poder, qué significaba el símbolo, ¿no?, de los nazis, cuando ocupa el cargo Hitler, ¿no? Entonces yo lo quiero ir escuchando. Y cómo se levanta también Alemania porque queda devastada, ¿no? Por el proceso del mundo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que Alemania económicamente quedó destruida, y cómo también gana el respeto de muchos países porque se convierte en la segunda potencia mundial. A ver, vamos, después que ustedes me dicen, yo explico voy a dejar grabado todo. Vamos con Vélez Sánchez. Dígame. Vélez Sánchez Lilibet. Estaba en crisis entre la Primera y Segunda Guerra Mundial porque había sido uno de los países más afectados por la guerra. En el 30 de enero de 1933 fue nombrado por el presidente canciller de Alemania y no alcancé a copiar muy bien. Vamos ahora con Pincay Rondón. Pincay Rondón. ¿No está ya Pincay? Ah, ya acá está. Profe, yo no alcancé a notar mucho. Lo que noté fue que Alemania fue uno de los países más afectados, sufrió un desorden interno y con eso trajo una nueva república alemana que se otorgó gracias a la famosa constitución de Weimar. En 1919 era una república federal alemana. La agitación provocó la aparición de diferentes partidos, entre estos el Partido Obrero Alemán de Adolfo Hitler en 1921. En 1921 y ahí pues estaba anotando y me perdí. Ya, gracias, José. Vamos con Párraga Vélez. Pero yo no anoté nada. Yo no anoté. Ya. Vamos con Ostaiza Vergara. La crisis propiedad de Alemania se debía a que Alemania había sido uno de los países más afectados luego de la Primera Guerra, como muchos países del mundo, sobre todo las potencias. Entre el periodo de guerra, la crisis se hacía sentir en Alemania y también en otros países. Alemania fue la máxima perdedora y se vio abocada a un desorden interno. Este desorden interno trajo la formación de una nueva república alemana que se otorgó gracias a la Constitución de Weimar en 1919. Provocó también la aparición de numerosos partidos, entre ellos el Partido Obrero Alemán. En 1921 se convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En 1926 esta República Federal Alemana es aceptada en la Sociedad de Naciones. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Guillermo, enciende la cámara. Mendoza, Holguín, Juan Diego. Ya, profe, que Alemania fue una de las más afectadas
y le decían en sí como que fue la máxima perdedora. Y también que el Partido de Obrero Alemán, Adolf Hitler en 1921, las elecciones en 1932, y que también a Mein Kampf le decía mi lucha ya. Y también se exponía doctrinas y del griego. Nada más, Juan Diego. Sí, profe, que también deriva en una magnificación socialista. Se abren como... No, profe, ya no. Ya, gracias, Juan Diego. Vamos con Yaximar. Que es la historia del siglo XX, que es el nazismo, se forma por crisis, la Primera Guerra, la Segunda Guerra. Esta crisis apropiada a Alemania había sido uno de los países más afectados luego de la Primera Guerra. Vamos con Loaiza Franco. Alemania estaba en crisis por las guerras y tuvo un desorden interno, que después de esto apareció el Partido Obrero Alemán, que estaba participante Adolf Hitler. Y este partido fue aceptado y fue vuelto a aceptar en 1932 con el tercio de votos. Después que se incendió el Parlamento y se reconstruyó, Hitler obtuvo plenos poderes para gobernar 4 años y se nombra como Reich. Y como era racista hacia ciertas personas y pensaba que esas personas eran inferiores, en campos de concentración estas personas sufrían torturas y a veces morían. Bueno, la mayoría de veces morían, y con estas mismas personas se recuperó económicamente. Gracias, Amy. Vamos con García Intriago. Alemania estaba en crisis en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se debió porque Alemania quedó destruido en la Primera Guerra, como otros países. Alemania fue la máxima perdedora, tuvo un desorden interno y se otorgó la Constitución de Weimar de 1919. Se estableció también la Red Pública Federal Alemana. El Partido Obrero Alemán y este personaje que es Adolf Hitler, que se convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Es aceptado en la Sociedad de Naciones en 1932. Hitler fue nombrado canciller de Alemania. El Parlamento alemán fue incendiado, pero se volvió a abrir. Fue nombrado Tercer Reich, que en español se dice como la era del Tercer Imperio. Hitler redactó algunas obras. Una se llamaba Nacional Socialismo Racista, que consideraba inferiores a los judíos y homosexuales. Muy bien, Melina. Muchas gracias. Guillermo, te vuelvo a decir que enciendas la cámara. Vamos con Cedeño López. Ah, no, con Chávez Cedeño. Chávez Cedeño Luis Elí. Una profe, Alemania estaba debilitado económicamente. Nada más, Luis. Sí, profe, no que... Vamos con Cedeño López Roxana. Alemania había sido uno de los países más afectados. Fue dado un desorden interno y la famosa Constitución de Weimar en 1919. En el periodo de crisis provocó el Partido Obrero Alemán Adolfo Hitler en 1921. Alemania había ganado varios adeptos. El 23 de marzo de 1933 se volvió a reconstruir el
Parlamento que Tercer Reich más construido plenos poderes. Ya, muy bien, gracias. Señor López, vamos con Camacho Macías. Profe, yo anoté nomás lo que fue el Partido Obrero y cuando fue la Alemania estuvo en crisis. Y también cuando apareció Hitler en 1921. Vamos con Bermeo Saltos. Esta crisis propia de Alemania había sido uno de los países más afectados luego de la Primera Guerra. Alemania fue la máxima perdedora y se vio abocada a un gran desorden interno. Trajo la formación de una nueva república, Alemania, que se otorgó gracias a la famosa Constitución de Weimar en el año 1919. Que establecía una república federal alemana, provocó también la aparición de numerosos partidos, entre ellos el Partido Obrero de Mann, Adolf Hitler. Uno de sus miembros surge en 1919, en 1921 lo convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ya, gracias. Vamos con Vallas Barberán. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba en crisis, por lo que fue uno de los países más afectados luego de la Primera Guerra Mundial. Tuvo un desorden interno y hubo un partido, el cual fue un partido militar que estaba compuesto por la SA y la SS, el cual fue aceptado en 1921 por la Sociedad de Naciones. En 1933 fue nombrado canciller de Alemania y en 1934 ocupó el cargo mayor, convirtiéndose Alemania en la segunda potencia mundial. Ya, muchas gracias. Vamos con Bielka. Tú no anotaste nada, Bielka, porque te votaba Zoom. Ya anoté, Ya, a ver, le escucho, Bielka. Alemania había quedado destruida por la Primera Guerra Mundial y gracias a eso cayó en crisis y también hubo un desorden interno. Yo anoté así por partes. Que el Partido Obrero Alemán en 1821 se convirtió en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y que hubo una lucha para exponer las doctrinas del nazismo y esto derivaba en un nacional socialismo racista en el cual se consideraban inferiores a judíos, gitanos y homosexuales. Y esto llevó a crear los campos de concentración en el cual los torturaban y en muchos casos morían. Gracias, Bielka. Vamos con Acuña Moreira. Ya, profe, yo noté que Alemania está en crisis debido a que fue la más afectada por las guerras, por la Primera Guerra Mundial, y estaba en la crisis económica, también en los bancos y todas esas cosas. Y hubo un desorden interno. En 1919 estableció una república federal. En 1926 la república... No. En 1932 hubieron las elecciones, decía, y luego llegó Hitler, obtuvo poderes para poder gobernar 4 años. Y también hablaba de exponer doctrinas de Alemania y también de los campos que abrieron de concentración, donde, o sea, los explotaban. Y también decía que Hitler llegó a ser reconocido por algunos países y todo, porque sacó a Alemania de toda esa crisis. Ya, muchas gracias, Jeremy. Ustedes vieron un video, ¿no?, de cómo se forma el nazismo, ciertas características que quedaron marcados dentro de la historia, ¿no? Y el mayor representante, pues, Adolfo Hitler. Alemania había
quedado devastado, no solamente en lo que era infraestructura, sino en la parte económica. En el periodo o proceso de entreguerras, ¿cuál es el periodo de entreguerras? Que eso más adelante vamos a ver antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Se dice periodo de entreguerras porque entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que trajo más muertes y provocó pues más desastre la Segunda Guerra Mundial. Alemania no solamente fue el país que quedó afectado, quedaron la mayoría de los que habían participado dentro de esas guerras. Alemania en sí había quedado devastado bajo una miseria terrible. Como algunos dijeron, anotaron muy bien, Alemania tuvo un desorden interno que provoca en el año 1919 una constitución donde se establece como una república federal. ¿Qué significaba eso? El sufragio universal, es decir, que la gente sí podía, como nosotros en nuestro país. Nosotros salimos a sufragar y nosotros somos los únicos responsables de elegir a un representante dentro de nuestro país. Eso se provocó en Alemania en 1919. ¿Qué provocó esta nueva constitución? Es decir, el sufragio universal, que aparecieran un sinnúmero de partidos políticos, ¿no? Eso es normal. Aparece allí el Partido Obrero Alemán por Adolfo Hitler. En 1921 ya se convertiría ese partido, que al inicio fue Partido Obrero Alemán, se convierte en 1921 Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En 1926 ya esta república ya es aceptada en la Sociedad de Naciones, que ya nosotros hablamos sobre ese tema. Alemania estaba debilitada totalmente en la parte económica. El logo que representaba, ¿no?, ese Partido Socialista, Nacional Socialista Alemán, era la SA y la SS, que era Escuadrón de Protección, ese era su símbolo. En 1932 hubo unas elecciones donde los nazis consiguieron bastantes votos por parte, ¿no?, de la población de Alemania, se podría decir. Y en 1933 ya Hitler fue nombrado canciller de Alemania y en 10 meses Hitler estructura, ¿no?, muchas cosas dentro de esa nueva Alemania que él iba a transformar. El 23 de marzo de 1933 se reconstruye el parlamento que había sido incendiado, como usted escuchó en el video. Como en ese tiempo Hitler tuvo total, ¿no?, tuvo ese poder pleno, él pudo gobernar por 4 años y a ese periodo se lo llama como Tercer Reich, como el Tercer Imperio. En 1934 pues ya ocupa ya ese puesto del presidente anterior Hitler y empieza pues quizás podemos decir el terror y la pesadilla de los alemanes, el terror y la pesadilla de los judíos, de los gitanos, de los homosexuales, como usted escuchó. El nazismo, ¿no?, de Adolfo Hitler exponía muchas características, que era el odio, porque era odio, el odio total hacia esas personas, ¿no?, judíos, homosexuales, gitanos, los que no tenían las mismas ideas de ellos, ¿no? Y eso lo expone Hitler en una de las obras, ¿no?, que él escribe. Allí él en esa obra expresa todas las doctrinas del nazismo, y allí pues indicaba todo ese racismo, cómo veía inferiores a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales. Todo eso estaba expuesto en esa obra de Adolfo Hitler que él había escrito. En 1933, antes de que Hitler ocupara el puesto ya como presidente, ya se habían ocupado esos campos de concentración
donde allí enviaban a los presos políticos, ¿no? Enviaban a los gitanos, a los judíos era peor, ahí yo les dije la película, ¿no? De los judíos, ¿se acuerdan que yo les dije una película de el niño de de la pijama a rayas, creo? Eran judíos. Allí también enviaban pues todos los que no estaban de acuerdo al partido político de Adolfo Hitler, ¿no? Entre ellos todas esas personas que ellos veían inferiores. Alemania consiguió levantarse muy rápido económicamente y ya en 1939 ya Alemania era la segunda potencia mundial, ya había ganado respeto en otros países que se convirtió ya en la segunda potencia mundial. Ya en la Segunda Guerra Mundial, usted escuchó al final que allí, es bueno ese video como explica, habla también de la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial fue Alemania, porque los otros países no estaban de acuerdo con las doctrinas del nazismo, ¿no? De Adolfo Hitler, y eso es lo que hace estallar la Segunda Guerra Mundial. Sufrió Alemania 1.000.000 ataques por otros países y eso es lo que provoca la Segunda Guerra Mundial, solamente porque los países no estaban de acuerdo. Imagínense el odio y la guerra y el terror que vivían esas personas, ¿no? Los judíos, los gitanos. Era una guerra total, no existía tranquilidad cuando Adolfo Hitler estuvo frente de Alemania y que muchas veces lo quisieron matar, pero no se dejaba. Es una historia bastante larga que tratan de resumir pues la tragedia, porque más bien es una tragedia lo que vivió Alemania y todas esas personas en ese tiempo, ¿no? Esos campos de concentración eran terribles. Los metían en cámaras, ¿no? De gas y la gente allí los ahogaban y luego explotaban todos los sesos. La forma como los tenían como esclavos, con cadenas como que eran animales afuera, luego los alaban como que eran animales, morían algunos porque no los alimentaban, no les daban agua, quedaban desnutridos, o sea, era una cosa terrible. Y que ellos trataban de esconder, porque esos campos de concentración solo se decían, pero no descubrían dónde estaban. Después de la Segunda Guerra Mundial descubren esos campos de concentración, que eso también más adelante está ese tema. ¿Y en qué año descubren? Se hacían oídos sordos, se hacían los ciegos para no descubrir los campos de concentración, porque no, si escuchaban, no creo que iban a llegar hasta buscar, ¿no? Lo que estaba provocando toda esa guerra entre esa gente. Pero como siempre, pues no. Allí pues Adolfo Hitler era el que dominaba toda esa nación y por eso era que se hacían oídos sordos y ciegos, no veían nada. Y toda esa gente que murió, pues, totalmente, ¿no? Triste, una miseria lo que se vivió en ese proceso de ya a partir de 1919 creo que se provoca toda esta situación, porque ya como se da una nueva república y se da sufragio universal, desde allí creo que empieza la pesadilla, 1919 hasta que ocupa el lugar Adolfo Hitler como presidente.